Hola, hay frases que escuchamos a diario y que, sin darnos cuenta, esconden una estructura interna capaz de sabotear nuestra libertad emocional. Por ejemplo, necesito que me reconozcan, necesito que me quieran, necesito que mi hijo me pida perdón. Y así, sin notarlo, convertimos un deseo en una necesidad que nos encadena. El problema no es desear, el deseo es movimiento, es impulso vital, expresión del alma que anhela crecer. El problema aparece cuando ese deseo se transforma en condición para poder estar bien, cuando dejamos de aspirar para empezar a depender. En el terreno del desarrollo personal y más aún en la práctica del autoliderazgo emocional, la diferencia entre deseo y necesidad es tan sutil como determinante. El deseo pertenece al alma, que busca expansión. La necesidad pertenece al ego, que teme la pérdida. El deseo inspira acción. La necesidad genera control. El deseo confía. La necesidad exige. Desde un enfoque sistémico diríamos que cuando alguien necesita que su madre o su padre reparen el daño para poder sanar, lo que en realidad está haciendo es ceder su poder personal a una fuerza externa. Y esto significa muchas veces detener su movimiento vital, porque como bien dice Brigitte Champetier, la reparación pertenece al otro, la libertad te pertenece a ti. La vida no siempre ofrece reparación, pero siempre ofrece transformación. Y ahí está el punto de inflexión. El adulto consciente no se define por lo que le falta, sino por lo que decide crear con lo que tiene. Convertir un deseo en necesidad es una forma de autoengaño sofisticada. El pensamiento, para poder ser feliz necesito que no haya pasado eso tan horroroso en mi vida, parece razonable e incluso justo, pero en el fondo es una trampa cognitiva. Porque ese tipo de pensamiento suele generar distorsiones de dependencia. Se coloca la causa del bienestar fuera de uno mismo, bloqueando así muchas veces la posibilidad de cambio. Desde el punto de vista neurobiológico, cada vez que repetimos mentalmente ese necesito o no puedo sin, activamos los circuitos del estrés y de la escasez. El cerebro interpreta ese pensamiento como una amenaza y segrega cortisol, adrenalina y dopamina en un ciclo cerrado que nos mantiene atrapados en la búsqueda compulsiva de lo que falta. La Universidad de Stanford demostró que los patrones de pensamiento centrados en la carencia generan mayor activación en la amígdala y menor conexión en la corteza prefrontal, la zona asociada con la toma de decisiones conscientes. En otras palabras, cuanto más sientes que necesitas algo, menos libre te vuelves. El duelo, como liberación, se tiene que tener en cuenta. El único camino para recuperar la soberanía emocional pasa por elaborar los duelos pendientes. Y no hablamos solo de muertes o de pérdidas visibles, sino de esas pequeñas muertes invisibles. La infancia que no fue, la madre que no supo, el amor que no llegó, el reconocimiento que nunca vino. El duelo permite aceptar lo que no pudo ser, legitimar el dolor y, sobre todo, soltar la exigencia. En este proceso el cuerpo y el sistema nervioso comienzan a reorganizar la energía psíquica atrapada en la frustración. La tristeza, esa emoción que tanto se evita, se convierte en el puente entre lo que ya no puede cambiarse y la nueva posibilidad de vivir en paz con ello. Y es que cuando elaboramos los duelos, dejamos de pedirle al pasado que nos dé lo que ya no puede darnos. Desde la mirada metafísica podríamos decir que transformar la necesidad en deseo es volver al flujo del alma. El deseo no exige, vibra, no ruega, inspira. Y al hacerlo, sintoniza con la ley de vibración, aquella que enseña que lo semejante atrae a lo semejante. Si mi frecuencia está anclada en la carencia, atraeré más carencia. Si mi frecuencia está en la apertura del deseo legítimo, atraeré expansión. El arte ritual trabaja precisamente ahí, en cambiar la narrativa que sostiene la emoción. A través de actos simbólicos, no mágicos, sino profundamente conscientes, la persona puede resignificar su historia y mover la energía psíquica del dolor hacia la creación. Un ritual bien hecho es una conversación entre el alma y el cuerpo,
un puente entre lo visible y lo invisible que le dice al inconsciente: ya puedo dejar de necesitar, ya puedo volver a elegir. La madurez emocional comienza cuando somos capaces de legitimar nuestros deseos sin exigir su cumplimiento inmediato. Desear no es depender. Desear es reconocer lo que nos mueve, pero mantenernos libres si no llega. Porque el deseo nos impulsa hacia la vida, pero la necesidad nos mantiene prisioneros de lo que falta. Y como decía el filósofo Alan Watts, la única manera de tener control sobre tu vida es dejar de intentar controlar todo lo demás. En última instancia, la auténtica felicidad no depende de que mamá repare, ni de que el pasado sea diferente, se modifique. Depende de lo que hoy aquí elijas soltar. Sí. Elija soltar la necesidad y abrazar el deseo como lo que realmente es, una fuerza creadora, no una cadena. Deseo que pases un día excelente. Hasta mañana. Chao.